al parque este que se llama Le Mont Royal. El festival este se llama Mural, temas de grafitis y murales callejeros y cosas así. Hemos encontrado un restaurante español. Unas croquetas De jamón ibérico. pan tumaca. Ojo al pintón de Estrella Damm. Bonjour. Cada día madrugamos más, hoy son las 10:30, pero bueno, es nuestro último día ya de despedida. Esta tarde sale el vuelo a las 8, así que como yo creo que hemos visto casi todo, hoy nos lo vamos a tomar con más calma. Nos queda de ver un parque, ¿no? Hemos dicho. Sí, vamos a ir a un parque que está ahí a media horita andando, a dar un paseillo, es como el Central Park de aquí de Montreal, y luego igual nos bajamos a despedirnos al viejo Montreal a comer, para ya esta tarde tranquilamente, camino al aeropuerto. Me va a ceder su asiento para experimentar lo que se siente al viajar en business. Sí, además que es un viaje de 5 horas, que no está mal, o sea que... Y yo nada, económico con los pobres, lo que toca. Gracias. Gracias. Hoy en Cosas Extrañas que nadie entiende, vamos a discutir los secretos que Montreal esconde. Parece que hay aquí como un mercadillo, una feria o algo. Pero a la entrada tienen la música esa trascendental. Claro, es pronto para esta gente. 11:15 y... ¿Cómo se llama la gente de Montreal? ¿Montrealistas? Bueno, la gente de Montreal no madruga mucho, la verdad. Son las 11:15 de la mañana y todavía no hay mucha gente por la calle. Pero ayer era sábado, yo lo que creo que hacen es que trasnochan un huevo, eso sí. Ah. Sobre todo que hay muchas cosas por la calle. O sea que está todo el día por la calle, ¿no? Es de Colonia. Mira, más colonia, de hecho colonia. Pero no, que es mujer. Aló. Está guay, ¿no? Pues aquí lo tenéis. Mira, me he echado colonia. Un fotomatón. Pero está curioso. A ver, sujétalas ahí. Estamos viendo como botes de sprays gigantes de decoración, o sea que parece que el festival este se llama Mural. Parece que es sobre temas de grafitis y murales callejeros y cosas así. Pero me da que todavía es pronto porque hay muchas cosas cerradas. Lo que nos pierde a nosotros la patria. Ah, el domingo no abre. ¿Esos son botijos? Sí. ¡Botijos! Nos hemos encontrado con el mercadillo ese de casualidad, pero ese barrio tiene buena pinta. Ahora iremos a dar una vueltita o a tomar algo. Pero hemos llegado al parque este que se llama Le Mont Royal. Montreal es Monterreal. Y este debe ser el parque que es como una colina que recibe el nombre del Monte Real, Le Mont Royal.
Entonces hay como monumento y tal, es el parque así más cercano al centro de la ciudad. ¿De qué es? A la libertad, ¿no? La liberté, La liberté, fraternité, fraternité, igualité. igualité, fraternité. Eso de los franceses. Sí. Por aquí hay senderos por dentro del parque. Se puede subir hasta arriba la cruz esa que está en lo alto del Mont Royal. Nosotros... No, hombre, está muy lejos eso, creo. No tengo yo ganas de irme hasta allá arriba. Pero vamos a dar un paseíto por aquí a ver qué hay, ¿no? Pero me llama mucho la atención que esto parece un bosque que está al lado de la ciudad. Me parece muy gracioso. Mira, con helechos, hay helechos. Los helechos y todos los árboles, es bosque. Bueno, es un parque. También hay bichos, ¿no? También hay bichos. Creo que va siendo hora de Cervecita. refrigerio, ¿no? Hemos visto aquí una callecita que parecía que tenía así como mucho ambiente, mucho carito y muy bonita. Vamos a asomarnos. Duluth peatonal hemos pillado. Duluth es esta calle y la tienen peatonalizada durante no sé cuántos meses de aquí, de 2024. Muy bonita. Bier. Este tiene buena pinta. Mira este qué sitio. terracita tienen ahí arriba. Que nos gusta un garito bonito. Sí. Es que me mandaba abajo, pero le he dicho que preferimos aquí. Sí, aquí a gustísimo. Hemos encontrado un restaurante español que creo que el dueño es español de verdad. Se llama Monreal Paella. El nombre obviamente le han puesto Monreal Paella para atraer, pero hemos visto el menú y tiene muy buena pinta. Hemos visto las fotos del jamón serrano con los embutidos, el queso, parece real español. Luego hemos visto las fotos de las paellas, un arroz negro con gambas y la paella normal también muy buena pinta, las croquetas, o sea, yo ya con croquetas, arrocito bueno y claro, es demasiada comida, pero jamón también, es que hace mucho que no como jamón. Y diréis, ¿pero por qué vais a un restaurante español estando en Montreal? Creo que lo he dicho en algún vídeo ya, pero es que vivimos en San Diego, no tenemos comida española más que una vez al año casi. Y en San Diego todavía no hemos encontrado ningún restaurante bueno y nos entra morriña de comer un poco de jamón, croquetas, incluso la paella tiene buena pinta, que normalmente paella hay por muchos sitios, pero es una paella de aquel estilo, ¿no? Entonces, como hemos visto que este barrio de buena pinta no es tan turístico, pues vamos a probar a ver qué tal el paella Montreal. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal el menú? Ay, tiene una pinta muy buena. No me has dejado pedir jamón. Claro, tú te vas a España ahora
Aquí la que se queda en casa sin comer jamón soy yo. Hemos pedido unas croquetas para empezar, de appetizer. De jamón ibérico. De jamón ibérico. Hemos pedido pan tumaca y luego hemos pedido la paella. Una Una paella paella de de arroz arroz negro. Vamos a empezar con eso. Si luego vemos que nos quedamos cortos, pedimos otra cosa más. Había gambas al ajillo y muchas tapitas. De todo, había está salmorejo, No, gazpacho. gazpacho andaluz. Sí. Ojo al pintón de Estrella Damm. ¿Eh? Detalle de la espumita, que en Norteamérica no se suele echar espumita. Quiero hacer una reflexión porque yo echo mucho de menos de España el jamón. Y resulta que, claro, traerlo a Estados Unidos está prohibido. Y siempre los controles, de hecho alguna vez nos han parado para abrirnos la maleta, viniendo de vuelos desde España. Pero resulta que si viajas a otros países, como por ejemplo México, cuando hemos vuelto a Estados Unidos, no te miran nada, absolutamente nada. Y justamente hemos visto que aquí en el restaurante en el que estamos venden envasado al vacío tanto jamón como chorizo, queso, etc. Entonces he dicho, ¡ay! Podemos comprar. Pero estamos en las mismas, porque no podemos traer ese producto, no lo podemos meter en Estados Unidos. Me pregunto si sería también el mismo tipo de registro el que hacen viniendo de Canadá. De hecho, en la aduana de Canadá también ponía que no podías meter productos cárnicos ni vegetales ni tal, viniendo de Estados Unidos. Eso es cuestión de aduanas. Es de aduanas, pero es una putada. Como española. Residente en Estados Unidos. Vale, vale, marca España. Ah, no, que eso es el PP. Bueno, mirad ahí arriba, mirad. Hay ramas, hay pájaros. ¿Qué pasa? Pues que tienes la posibilidad de que te cague un pájaro en la cabeza. Pero cariño, eso es buena suerte. Ojo a croquetón. Bueno, croquetón. Croquetita, pero jamón ibérico de verdad, muy buena. Pan tumaca, ¿qué tal? Le falta un jamón. Muy buena croqueta, Es una croqueta de un bar de España. Una croqueta buena bechamel, buen jamón. Buena fritura. Bravo, bravo. Elena estaba en el baño, pero nos acaban de traer el arroz negro. Tiene su arrocito negro, sus gambas y El alioli. Buena pinta, ¿no? Por ella. ¿Cómo está? Está buenísimo. ¿Eh? Con el socarrat. Españita. ¿Cómo estaba el arroz negro? Muy bueno. ¿Tú crees? Soy una gorda. ¿Qué dices? Mira el tamaño de la paella. Pero estaba... Más grande la cerveza que la paella. Me he sentido como estar en España, de verdad. No, la verdad que está muy bueno, ¿eh? Y honestamente, llevamos ya en nuestros viajes por el mundo probamos unos cuantos restaurantes españoles en Estados Unidos, bueno, en Canadá es la primera vez que estamos, pero hemos probado unos cuantos ya. Posiblemente este sea lo que más se acerca que haya probado yo a unas tapas, a unos arroces y Sí, de lo que puedes encontrar en España. suscribo. Y me acabo de pedir, ya que estamos, una copita de vino navarro que tienen ahí rojo, o sea, rojo. Vino tinto navarro que tienen. Y Elena al final ha conseguido su jamón. Entonces un platito de jamón de postre y una copita de vino tinto navarro. Hay que cuidar la tierra, hay que cuidarla. Sí. A ver, Rioja compramos en casa mucho, y aquí no hay. O sea, ¿Qué has pedido? me he pedido un vino tinto navarro que tienen en carta, tienen 4 vinos tintos, algún otro blanco y tal. Navarro he visto que, o sea, perdón, tinto he visto que había navarro, he dicho, vamos a probarlo. La verdad que no me acuerdo cuál es, pero bueno, preferiría copa, como se ha dicho, pero bueno, vamos a ver qué tal.
No huele muy bien. Pero eso pasa por ser navarro. Si hubieras pedido un Rioja... No, hay vinos navarros tintos muy buenos, ¿eh? No, Bueno. Veredicto. No está malo, ¿eh? No es un vino malo, pero es muy suavecito. Tiene Pues lo puedo probar. poco cuerpo para mi gusto. Descafeinado. Es un vino descafeinado. Mira, hace así. A ver cómo es. ¿Esto dónde lo aprendiste? ¿Esto? En clase de química, ¿no? No lo sé, pero... En clase de química te decían que para oler los reactivos, para no contaminarte oliendo un reactivo, tenías que hacer así. Porque si metías la nariz dentro del reactivo, te podías marear, depende de lo que estuvieras oliendo. Yo creo que eso se lo he visto hacer a mi abuela cuando cocina. Pero yo esto lo aprendí en clase de química. Jamón. Se supone que es ibérico. ¿Está bueno? Voy a llorar. ¿Sí? ¿Es ibérico de verdad? ¿A la española? Bueno, a ver qué tal está este jamón, de verdad. Buena pinta tiene. Oh. Es ibérico de verdad. Tenemos un gen en España que sabemos reconocerlo. Déjate de Costco, déjate de mierda. Ay, es que te lleva la tierra, te lleva a casa. Déjate que no estás solo. Poquito a poco. ¿Te has echado No, me quedo relajada. cuarto de hora, Pues nada, ¿se ha echado la siesta aquí la tía ahí en el cafecito? No, he estado meditando. Sí, meditando. Meditando en el séptimo sueño ha estado. Nos han retrasado el vuelo una horita porque nos han mandado un mensaje que tienen que cambiar de aircraft, tienen que cambiar de avión. Entonces teníamos que tomarnos el café a toda leche, ir corriendo. Pero bueno, nos hemos quedado ahí descansando un rato. Y ahora ya sí que sí, vamos de vuelta al hotel a recoger el equipaje y tranquilamente al aeropuerto. O sea que Montréal, très joli, recomendable. C'est fini. Pero bueno, que seguro que aquí hay un montaje de avión, cerveza del aeropuerto y todo eso, así que Todavía queda. aguantad 2 minutitos más y ya podéis ir a por el siguiente vídeo. Chao, chao.